Soy Luis Alejandro Segovia Carrizo y voy a hablar de la Constitución. La Constitución son las reglas de todos los colombianos para que tengan una buena vida. Mi nombre es Natalia Andrea Álvarez Carrasquilla. Nací el 2 de julio del 2009. ¿Qué es la Constitución Política de Colombia del 91? Pues no tengo conocimiento de ese tema. Hola, mi nombre es Eduardo Ricardo Cacuapuche, nací el 30 de septiembre del 2002. ¿Qué es la Constitución Política de Colombia? Bueno, yo la puedo definir como un conjunto de normas que fueron establecidas por el legislador. En ese momento fue la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos buscaban la protección o se buscaba la protección en el territorio nacional, una protección jurídica que viene a llenar los vacíos que se presentaban en la Constitución de 1886. Esta es una constitución muy garantista a nivel internacional. ¿En qué ha contribuido a mi vida la Constitución Política de 1991? En general, la Constitución Política, hasta que no se dicte lo contrario, va a contribuir en mi vida siempre, pero particularmente en el acceso a la educación gratuita y pública, el acceso a la salud y a sin fines de beneficios que se encuentran consagrados en ella. ¿Cuáles son los principales aportes de la Constitución de 1991? Bueno, en lo social, eh, cabe señalar que la familia es protegida por el Estado y también es mencionada como el pilar básico de la sociedad. Entonces, en lo social protege a la familia como institución para que se garanticen estos derechos. En lo político, puedo mencionar la atención a la salud, que debe ser gratuita. El Estado debe garantizar ese, ese derecho. En lo económico, a nivel laboral, puedo mencionar aportes a la seguridad social, porque el Estado vela de carácter obligatorio a prestar ese servicio de seguridad social. Hola, mi nombre es María Leonor Ortega Pérez. Nací el 5 de octubre del 2002. ¿Qué es la Constitución Política de Colombia de 1991? Es la que contiene el poder soberano representado por unos delegados, invocando la protección de Dios con el fin de fortalecer la unidad de la nación. Llamada también la Constitución de los Derechos Humanos, promoviendo la prosperidad y garantizando los principios y valores tales como la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, pero sobre todo la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo. La segunda pregunta, ¿en qué ha contribuido mi vida la Constitución Política de 1991? A lo cual responderé que para mí esta Constitución me reconoció los derechos económicos, sociales y culturales, formando la tan anhelada nación como Estado social de derecho. Me enseñó que tengo unos mecanismos de protección para cuando sienta vulnerados mis derechos poder pelear por ellos. Y la tercera pregunta para usted, ¿cuáles son los principales aportes de la Constitución de 1991 en lo social, político y económico? En lo social, el Estado social de derecho establecido en la Constitución del 91 se fundamenta en la definición y protección de los derechos individuales y colectivos, por una parte, y se obliga al Estado y a los ciudadanos a proteger una lista de derechos muy larga, individuales de carácter fundamental, económico y social. En lo político, el mayor logro fue la acción de tutela
la creación de la Fiscalía y la Corte Constitucional, pero también hubo un cambio muy notorio como la libertad de culto, los derechos fundamentales, la democracia participativa, la descentralización y la elección popular. En lo económico, no regula un modelo económico, pero sí establece la opción por las libertades económicas. Es un sistema donde se aplica el libre juego de las reglas del mercado, garantizando de esta forma la no intervención del Estado y por último el objetivo fundamental de la economía es la lucha contra la pobreza para dar una vida digna a las personas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rica Tatiana Suárez Imijaca, nací el 21 de octubre de 1998. En cuanto a la pregunta de qué es la Constitución Política de Colombia de 1991, se conoce que en Colombia esta Constitución se modificó drásticamente por última vez en 1991, luego de durar más de 100 años con la Constitución de 1886. Se dice que la convocatoria para reformar la Constitución se dio en la presidencia de Virgilio Barco, en donde se negoció la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19. Durante el proceso de negociación, el grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara a una asamblea constituyente que reformara la Constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos nuevos a los tradicionales, es decir, el conservador y el liberal. El gobierno no aceptó la propuesta por diversos motivos, entre ellos que los grandes carteles de narcotráfico querían aprovechar la consulta para hacer una consulta sobre la extraditación. Además, se conoce que un grupo estudiantil llamado la Séptima Papeleta, conformado en 1989 por estudiantes de varias universidades, tanto públicas como privadas, retomó la idea e impulsó que en las elecciones de marzo de 1990 se incluyera la opción de apoyar u oponerse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En aquellas elecciones se debía votar por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradores Locales, Consejo Municipal y Alcaldía. Así que el voto por la Asamblea Constituyente sería la séptima papeleta que cada votante depositaría en las urnas. Entonces, aunque no fue oficial el conteo informal en esas elecciones, registró más de 2 millones de papeletas a favor de 7.6 millones de votantes que acudieron a las urnas y de 13 millones votantes habilitados. Ante la importancia de los resultados, la Corte Suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. En esa consulta, el 86% de los votantes se pronunció a favor. En cuanto a la pregunta en qué ha contribuido a mi vida la Constitución Política de 1991, yo considero pues que ha sido muy significativa, ya que a partir de esta Constitución todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley, entonces recibimos la misma protección y trato de las autoridades y gozamos de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones como el sexo, la raza, religiones, el lenguaje, nuestras opiniones ya sean políticas o filosóficas. En cuanto a la pregunta de cuáles son los aportes más importantes para mí en la Constitución Política de 1991, en cuanto a lo social, pues considero que Colombia, al ser un Estado nacional de derecho, la Constitución consagró una serie de garantías ajustadas a acuerdos internacionales, como el derecho internacional humanitario, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los Derechos Humanos. En cuanto a lo político, pues considero que también tuvo un aporte muy importante, pues ya que se reemplaza la democracia representativa por la democracia participativa. Y en cuanto a lo económico, el aporte más importante es que la Constitución
reguló con amplitud la actividad económica y dentro de ella la actividad financiera pública, estructurando así un bloque normativo. Muchas gracias. Nombre: Angie Caterine Castilblanco Murcia. Fecha de nacimiento: 15 de abril del 2000. ¿Qué es la Constitución Política de Colombia en 1991? Pues la Constitución Política es nuestra máxima ley, nuestra máxima autoridad, ya que ella fija la organización de un Estado y establece los derechos y obligaciones básicas de todos los ciudadanos. ¿En qué ha contribuido a mi vida la Constitución Política de 1991? Pues esta Constitución ha contribuido pues en que hizo más énfasis y fuerza en el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, en absolutamente todos los derechos humanos, en la tolerancia, la justicia, la solidaridad. No hubo más discriminación, hubo más igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, en un conjunto de valores propios para el funcionamiento correcto de la sociedad. Y la última pregunta para usted: ¿cuáles son los principales aportes de la Constitución de 1991 en lo social, político y económico? Pues en lo social, que esta Constitución comprendía pues principios y valores de toda la sociedad y pues también la forma de gobierno que se considera adecuado para el desarrollo de cualquier misión del Estado. En lo político, pues que gestiona más lo público y ordena la vida en toda la sociedad. Y en lo económico, pues que cogió más fuerza el concepto de libertades económicas, hubo más bienestar y se le dio un nuevo direccionamiento a la economía con la finalidad de beneficiarnos a todos y siempre pensando en el bien común. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Tatiana, por la invitación a responder estas preguntas sobre nuestra Constitución Política de Colombia. La primera pregunta: ¿qué es la Constitución Política de Colombia del 91? Pues debemos primeramente decir que nuestra Constitución Política del año 91 es la norma de normas, es decir, es nuestra carta magna, nuestra carta de navegación. De ahí no nos podemos salir en este país como el nuestro, que es Colombia. ¿Y qué es norma de normas? Norma de normas quiere decir que no existe ninguna otra ley por encima de la Constitución. Toda la ley tiene unas supremacías en la cual se deben respetar todas las subordinadas, todos los temas de la supremacía de las leyes. Y la Constitución Política de Colombia es la máxima ley que tenemos en Colombia. Por eso decimos que esa es una serie de artículos que tiene esta Constitución Política, donde define deberes, obligaciones, donde separa los poderes propios de un país democrático, de una democracia, donde además, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución de 1886, que fue la última, antes de esta que tenemos del 91, a diferencia, esta Constitución se puede llamar que ayudó mucho, es la Constitución de los derechos humanos. Elevó a derecho fundamental, por ejemplo, el debido proceso, que está contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política. Elevó a derecho fundamental el artículo 23, que es el derecho de petición. Elevó a derecho fundamental de las personas el respeto y el derecho a tener un ambiente sano, ¿sí? Además, esta Constitución pues dividió los derechos fundamentales
en derechos de primera generación, que son los vitales, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. También esta Constitución Política del 91 que nos rige tiene un aspecto muy importante, y es que nos dio el mecanismo para que si alguno nos está violentando o vulnerando nuestros derechos fundamentales, los hagamos respetar a través de un mecanismo judicial, que también lo contempla la Constitución Política del 91 en el artículo 86, y es la acción de tutela. Mediante esta acción, simple y llanamente, lo que se busca es que se nos protejan nuestros derechos. ¿Cuáles? Los que contempla la Constitución Política del 91. También hablaba de unos deberes, también hay unos deberes, unas obligaciones. Eso en sí, digamos, de manera muy general, resumiendo la pregunta en concreto, ¿qué es la Constitución Política? Es la norma de normas, es la carta de navegación, de ahí no nos podemos salir. Mejor dicho, es la que nos guía política y jurídicamente, socialmente también. Entonces ahí es donde está lo que podemos hacer, lo permitido, y las limitaciones a todos nuestros derechos. O sea, el límite, más que las limitaciones, el límite de nuestros derechos. ¿Y dónde empiezan nuestros derechos? Donde terminan los de los demás. Esta Carta Política de Colombia es la que nos hace vivir, o es todos los artículos no hacen otra cosa que meternos en un cuadro donde no nos podamos salir de esa normatividad. ¿Para qué? Para que exista paz, reglas de juego socialmente, jurídicamente, y para que exista en un país como el nuestro una democracia que se le garantice a todos los que habitamos en este hermoso país. John Uribe Solano. Vamos a hablar sobre la Constitución. La Constitución es la norma de los derechos y los deberes de todos los colombianos.